Bueno, entonces Diego, ya listo. Camilo, pues, muchas gracias. Me falta Mabel, creo. María Laura solamente. Entonces la idea es que me suban por favor el archivo uno por grupo con los nombres. Los nombres pueden ser ahí en una hojita, en el título, en la plataforma de Confenalco donde dice presupuestos empresariales, subirlo ahí como el archivo, ahí está la actividad. Entonces, rápidamente, si nos quieren compartir por grupo, por ejemplo, empecemos con el escenario moderado, compartir pantalla, cómo les fue, más o menos qué rentabilidad les dio y podamos revisar como la situación muy rápidamente para que veamos como el ejercicio del grupo de moderado. John Freddy, Lorena. Muy bien. Listo, profesor. Listo. Entonces, yo, Freddy, cuéntanos. Sí, yo, Freddy, cuéntanos. Primero el ejercicio, como les digo, es muy similar, pero según el escenario, movíamos o consideramos unas variables como unidades a vender, precio de venta y los gastos de publicidad, los movíamos de acuerdo como al estilo de liderazgo, al estilo al escenario. Entonces, en un escenario moderado, con 15.000 unidades en el semestre, un precio de 250.000 y 12 millones de inversión en publicidad, en mercadeo y ventas. Entonces, ¿cuál fue la rentabilidad neta? Es total utilidad neta de los 6 meses sobre el total de ventas de esos 6 meses. Es un indicador que nos puede decir cuál es la rentabilidad. Entonces, en ese escenario, ¿cuánto dio el margen de neto? Pues el margen de rentabilidad que nos dio es el 10%. No sé, profe, El ahí decía 10%. digamos Sí, que se recomendaba como un 10. margen del 25%. Listo. Entonces, en ese Sí, escenario, ¿cierto? No se logra lo que el inversionista, digamos, espera, principalmente pues por esas variables. Pero ¿cómo les fue, John, con pues el ejercicio, digamos que es de leerlo, ¿cierto? Es como una simulación, obviamente, pero miren que también nos sirve el tema de proyección de presupuestos para llegar a un margen y tomar una decisión en una junta previamente a lanzar un proyecto. Yo por ahí tengo varios modelitos, por ejemplo, que si invertimos en un taxi, si compramos una volqueta, más o menos las variables cambian por el tipo de inversión, pero todas van a buscar el ingreso, los costos, los gastos, la utilidad, los posibles impuestos, tasas por ejemplo, ustedes ven en el estado de resultados del crédito, se suman solamente o se descuentan solamente los intereses, porque el capital no está ahí, el capital es por allá del pasivo, un pago de capital, ahí no está como gasto capital, solamente lo que son intereses. Entonces es bueno tener en cuenta eso porque todas esas variables pues a considerar. Entonces no nos dio con el 10% lo que se espera del inversionista. Entonces, ahí, John, ¿qué cambios podrían realizarse desde esa manera moderada? ¿Cuáles podrían ser los cambios o dejarlo así simplemente? no, Pues profe, decirle al realmente, inversionista, no sí, se sí, meta o realmente. sí, No, es que si la rentabilidad que se está buscando es sobre el 25%, pues este negocio no es viable. listo, no Este es negocio viable. no es viable y no, pues la tabla como tal, sí, la tabla como tal, súper interesante, pues porque se tienen en consideración pues todos digamos como las variables o los impactos que puede tener el negocio, los precios, muy interesante como el tema de los porcentajes y inclusive el tema de servicios, cómo se ve el aumento que tiene en el costo unitario, por ejemplo, eh, el porcentaje de aumento en el valor de la energía. Me parece como muy interesante toda la información que se puede como tener en cuenta para poder tomar ese tipo de decisión, ¿no? O sea, es como, Listo, John, muchas como gracias. Entonces, plasmar como toda la información relevante.
Excelente. Sí, es un ejercicio sencillo, digamos, muy pequeño, pues como con datos, pero sí, es una forma de demostrar, mire, proyectando las cifras, podemos decir, entonces se recomienda en un escenario moderado, no se meta porque estas variables le quedan cortas para lo que se espera, ¿cierto? Tienen, mejor dicho, Sí. es muy optimista la rentabilidad y muy moderado en lo que es el tema de inversiones, como vamos a ver en los temas de costos, porque costos como inversión o gastos como necesidad pues, de impulsar el negocio. Entonces, yo muchas gracias a John y a Lorena, Lorena que estuvieron en el moderado. Consulta, pues referente a este A ver, ejercicio, sí, pues sí, digamos, Lorena. con el resultado que nos dio, pues es evidente de que no hay utilidad para, pues como para que el inversionista se meta. Pero uno que le podría decir aparte de eso, o sea, se pueden incrementar las cantidades de ventas, incrementar el precio de venta o pues como para no Eh, cerrarse eh, de una no. Sí, exacto, el Lorena, tema sí, mira, por publicitario. ejemplo, sí, en este tema, ya cuando entramos a mirar, por ejemplo, cuál es lo que queremos, a lo que llegamos es a un estado de resultados, donde nos dice el ingreso, cómo lo voy depurando hasta llegar a una utilidad. Entonces, yo tengo posiblemente pocas unidades, o por ejemplo, el primer mes decía ahí no voy a vender. Entonces yo le puedo decir, no, llegue impulsando de una vez las ventas, mejore ventas. Vamos a ver ahorita en Optimista cómo mayores ventas puede ser una mejor experiencia pues como de rentabilidad. Controlando gastos, algunos gastos que son de pronto altos de temas de publicidad administrativos, un poco. Pero podría uno decirle que aquellas en las que maximice el ingreso y optimice los costos y gastos. Esa puede ser una Lorena, pero en un escenario moderado, como el que planteamos, se le tiene que decir que la rentabilidad es moderada, porque no puede ser una del 25 cuando el escenario es moderado. Entonces, sí, es como vea, invierta más, venda más, que le puede generar mejor rendimiento así. Esa puede ser como una recomendación. Si quieren, veamos el optimista, que vamos a ver ese cambio. Listo, el optimista, donde está Camilo, Diego y María, ¿cierto? Y Laura. Y ahí Lorena nos dan alguna respuesta. Listo. Entonces, Camilo, Diego y María Laura para que nos compartan por. Listo, profe. Voy a compartirles un poco la pantalla para mostrarles el resultado. Eh, Ahí están viendo la tabla. Sí, ahí la estamos viendo. Listo, entonces digamos que nosotros tenemos el escenario optimista, ¿cierto? Donde teníamos, digamos, como unos gastos de mercado y ventas y teníamos un precio un poco más alto, digamos, de los otros escenarios. Entonces, bueno, inicialmente la rentabilidad que calculamos con todos los factores que nos dieron y con los factores que incluía la tabla de estos resultados nos daba un 20% de rentabilidad, ¿cierto? Y el objetivo pues era el 25% según el ejercicio. Entonces, nos pusimos a revisar, digamos, como qué cédulas de gastos estaban impactando directamente este estado de resultados. Y, por ejemplo, inicialmente Diego propuso, venga, miremos a ver si de pronto con la variación de la energía, porque el costo de la energía puede impactar el costo de producción, entonces miremos a ver si inicialmente le pusimos variación de energía, o sea, tener en cuenta el incremento del costo de la energía por el fenómeno del niño, pero observamos que no había impactado en la rentabilidad. Entonces nos pusimos a revisar y dijimos, no, es que el estado de resultado realmente no está teniendo en cuenta el costo de la energía. Entonces hicimos como un escenario aparte y donde en efecto tuvimos en cuenta ese costo de la energía y se lo sumamos también pues al costo de producción, ¿cierto? Entonces, y obviamente pues afecta mucho más, entonces la rentabilidad por el contrario en vez de aumentar disminuye cuando tenemos en cuenta pues el costo de energía, el incremento del costo de energía, la rentabilidad nos bajó al 16%, cuando pues inicialmente de pronto sin tenerlo en cuenta era del 20%. Entonces, digamos que en efecto también similar al otro compañero, pues no fue la rentabilidad esperada, pero pues un 16% de rentabilidad no es un mal negocio.
Diego, no sé, de pronto Diego y Laura, ¿qué quieran ahí agregar también? Sí, para que revisemos lo de la energía, Camilo, porque miremos, Por ejemplo, en bueno, este caso, por ejemplo, este es el costo, digamos aquí, esta es la hoja que pusimos, que generamos teniendo en cuenta la energía, ¿cierto? Entonces, al quitar el costo de la energía, sin tenerlo en cuenta, el cambio pues de 16.57, o sea, realmente el cambio tampoco fue tan... venga, miremos, qué pena, Camilo, donde dice lanzamiento, el estado de resultados, lanzamiento, la hojita de lanzamiento, pues en la que estaba La pegada, primera, la primera, la primera hoja. pues la hojita de lanzamiento, Perdón. eso, sí, Pena, sí. Es que donde el ejercicio dice, nosotros lo en el planteamos CIF, porque sí, donde dice el nosotros, CIF, párate ahí, por favor, donde dice CIF, 7 millones. Sí. Estamos Estamos sumando, sumando, sí señor, aquí se está el costo de energía, pero en sí, tienen razón, ahí están los sí, salarios más la energía. eso, ahí está la Bueno, energía, y lo que pasa es que si hay variación, me aumenta, si hay un fenómeno del niño, me aumentan los valores, si no, no me los aumenta. profe, pero mire que, por ejemplo, aquí esta segunda celda no me la estaba teniendo, mire que no la estaba considerando, sí pilla que no está sumando en la energía. Pero porque párate en el segundo mes los 7 millones, Bueno, en pero 97. en 97, ¿En qué? perdón, en 97, 97. aquí. Sí, no los está sumando. sí, No, de pero pronto, mire que permítame un segundito, yo cambio acá arriba. Sí, es que mira que aquí estamos teniendo en cuenta la energía, pero acá abajo en el estado de resultados, en el CIF, no nos está, en el segundo mes no me está sumando la energía diferente al primer mes que sí lo está sumando. Y los otros meses ya. tampoco. No quedaron así. Entonces, por eso era que cuando nosotros poníamos y contemplamos el fenómeno del niño, ¿había Sí, variación sí. o no había variación? Sí, Ahora sí, sí. exacto. Ahora sí Es ahora que, sí ya está incluido el costo. ¿Verdad? sí, revisando, solamente Perfecto. en el mes 5 está, solamente en el mes 5 está, y en el mes 6. ¿Cierto? Sí, 16. tengo que revisar ahí porque mes 5 y mes 6. Y además nos decía era que la energía, Nos se decía, por rumora que ejemplo, de presentarse a partir del segundo trimestre. A partir del segundo trimestre subiría 15%. O sea que tendría que subir en el cuarto, 5 y 6. correcto. Entonces tengo que revisar, sí, pero está para el 5 y para el 6, si ustedes ven ahí, pero si cambia para el 4, 5 y 6. Sí, y está aquí, digamos, tenido en cuenta, profe, o sea, Mire que ahí está cambió. correcto, sí, está correcto porque mire que la variación está solamente en el segundo trimestre, Sí, 4, 5 y entonces ahí 6. estaba bien. Ahí estaba bien, Entonces, sí. de pronto lo único que sí estaba pendiente era ponerlos a sumar porque no estaba sumando el costo de energía aquí, pero digamos que ya aparece, ¿cierto? Listo, Entonces, listo. eso fue como, digamos, como la conclusión, o sea, realmente, aun teniendo el escenario del costo del fenómeno pues, de la energía, nos quedaron un 16%, y si lo quitamos, pues si digamos que ponemos un escenario más optimista y no hay fenómeno del niño, Sí, ¿cuánto les da? Les da el 20. nos debería Sí, dar, nos da como el 20%, 20 y algo. bueno, de hecho no Habría es que quitarle arriba el 0 para que no lo calcule. No sé si cambia. Bueno, pero ahorita sí le está sí, dando el 20. o sea, sin variación de ¿Vale? energía. Sí, sin variación. Ahí Miremos están en el viendo, C97. C97 sí cambió. C97. pues 97, aquí están. Estos son los prestacionales, y La aquí están los de la energía. energía. Y aquí se quedó fijo, ya Eso, no cambió. ahí fijo, ¿cierto? Costo de energía, 18.000. Y entonces, bueno, digamos que sí, pero da entre 16 y 20, ¿cierto? Realmente para que lo revisamos, ustedes lo revisan, pero entonces, en un optimista sube un poco la rentabilidad, no se logra lo que se espera, pero digamos que es un poco mejor. ¿En qué?
en invertir más en mercadeo, un poco más de unidades a vender. Sin embargo, queda pues corto, ¿cierto? Esa rentabilidad. Entonces, sí, ahí Camilo le das una revisadita y en fórmulas y ya lo subimos así. Yo también lo reviso acá a ver cómo está. Listo, Bueno, profe. y ya les voy a mostrarles ya les muestro una plantilla donde están los 3 escenarios, que yo les comparto esa también, y el ejercicio está digamos, unas variables más estadísticas. Ahorita les muestro la plantilla. Vamos con los pesimistas, que ellos dijeron que por pesimistas de últimos. No, de últimos, que no fue muy mal. Entonces, no, Mabel, María y Juan Esteban. Nos compartan, por favor. Pesimistas, menos unidades, pero a mayor precio. Menos unidades a mayor precio y menos gasto de mercado y ventas. Juan, ¿compartes tú o Mabel? ¿Quién se anima? Nadie. Entonces, espérenme si quieres, yo les comparto. Sí, Bueno, un momentico ahí, nosotros ¿cómo les fue? teníamos, como dice el profe, el escenario pesimista, y en el escenario pesimista nosotros vendíamos 10.000 unidades con un precio inicial de 275.000 pesos, con un incremento del precio del 10% en el segundo mes y en el tercero, del 12% en el cuarto y seguía constante en el quinto y en el sexto. Teníamos gastos administrativos por 18 millones, gastos de mercado y ventas mejor dicho, gasto de mercado y ventas por 8 millones con una variación del 5%. Bueno, ya aquí está como todo el ejercicio de los números y finalmente esto nos da una rentabilidad del 12.56%, que de acuerdo a lo que plantea el ejercicio, Tampoco da cierto, pero está más alta que inclusive el moderado. Se le cayó a María. hola, aquí Sí, volví. sí, Ahí sí. está. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta que como plantea el ejercicio, Bueno, de acuerdo a lo que plantea el ejercicio, pues este proyecto no sería viable porque la rentabilidad mínima esperada es el 25% y como vemos aquí hay una rentabilidad del 12.56, una rentabilidad neta. Nosotros pues realmente no hicimos como muchos análisis más allá de mirar como el resultado final. Vimos, por ejemplo, pues que las fórmulas aquí en las manos de obra estaba formulado para que el primer mes no hubieran costos, sino solamente del personal, ay, se me perdió, de servicios. del personal obrero, creo. De servicios, no, Creo que era Personal de que se servicios. requiere el de de servicios. servicios, el de servicios. Bueno, ¿qué más? No, realmente pues no hicimos como muchos análisis, pero lo que yo estaba pensando aquí, que no se los compartí tampoco a mis compañeros, es que uno en un ejercicio de estos también podría mirar qué otras opciones de proyectos tiene y si esta es como digamos que la que mejor rentabilidad le da, uno podría inclinarse por esta o dar una recomendación por esta, porque me parece que un 12.56 tampoco es un margen pues como muy pequeño. Exacto, no, muy bien. Exacto, era el objetivo, que planteáramos ahí los tres escenarios. Entonces, María, muchas gracias. Yo les voy a compartir acá como el ejercicio original, pues como con la simulación. Y bueno, y dejamos ahí, súbanlo por favor a la plantilla, a la plataforma para que nos quede esa nota. Y con los que no pueden asistir, tranquilos que ahorita me escribieron, que les escribo al interno, pues cómo Profe, solucionamos. ¿Listo? Sí, señor. una Sí, señor. inquietud. Sí. En el ejercicio, permítame un segundo, yo le muestro aquí algo. Por ejemplo, en el Hágale. ejercicio, yo quedo como con la duda de, por ejemplo, hay otros dos indicadores, ¿cierto? La rentabilidad del activo semestral y la rentabilidad del Sí, activo anual. Por ejemplo, en el caso de nosotros, sí. que fue un escenario optimista y observando con los otros dos escenarios de los compañeros, a nosotros nos dio mucho mayor, ¿cierto? Que digamos que, listo, la rentabilidad neta
se sabe que no es la esperada, pero digamos estos otros dos indicadores digamos que traducirían o qué le quieren decir a uno también como al momento de uno tomar una decisión o evaluar. Bueno, como veíamos la vez pasada, los indicadores de rentabilidad pueden ser varios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la rentabilidad del activo es, bueno, muéstreme no sobre ventas, sino sobre el total de activos, sobre 2.000 millones, cuánto es la utilidad. Entonces, yo puedo comparar eso, por ejemplo, con un dinero en CDT. Yo tengo un activo por 100 millones, entonces, ¿cuánto me da a mí los 100 millones? Entonces, hay unos indicadores que me llevan al indicador sobre el activo y no sobre las ventas. Entonces, mire que es más alto y que pudiera ser para el inversionista también un parámetro de análisis, porque como hay unos costos de oportunidad de estar ese activo en otro lugar, en otra inversión, entonces digo, no, aquí me está dando el 50, no, me parece bien, y no lo miran sobre ventas, sino sobre activo. Entonces, para ese nivel de activos, es muy buena la rentabilidad, a pesar de que en las ventas no se dé, ¿cierto? Entonces, es como visiones de rentabilidad, Camilo, pero ahí es utilidad neta sobre, si usted ve la fórmula, es sobre activos, sobre activos. Eso es lo que le quería mostrar por acá, ya les muestro, mire, inclusive acá, sobre C45 es C45. Profe, si puede proyectarlo, Sí. porfa, para ir. Así es, pregunta. Entonces, venga, ya respondo con esta. Bueno, les voy a mostrar. Voy a mostrar por acá. Están viendo la presentación en Excel, una en Excel. Sí, Sí, ahora sí. listo, muy bien. Entonces, bueno, en el documento original, a ver, yo por aquí lo tengo, bueno, ahí, dame un minutico, y miro, acá sí está, capítulo 10. Es que yo modifiqué mucho este ejercicio, bueno, pero no lo tenía aquí a la mano. La idea es que en el ejercicio, cada escenario cambiaba algunas variables, entonces, ahorita les paso, ahorita les muestro, mientras que salimos al descanso, les muestro la teoría. Bueno, entonces, este ejercicio parte de un escenario. Entonces dice, bueno, míralo acá, está resumen del escenario, cantidad vendida, en promedio, agresivos, al agresivo se llama al optimista. Yo no les quise poner agresivo, pues porque ya estamos en un ambiente de paz, de diálogos, entonces en vez de agresivo puse optimista. Y prudente puse moderado. Prudente es como pesimista, bueno. Por ejemplo, cambian los gastos de mercadeo, cambia el tema de publicidad, cambian la variación de precios, ¿sí? Entonces, por acá habían unos cambios, miren. Y la rentabilidad del activo cambiaba según el escenario, la rentabilidad del activo. Entonces, en este lanzamiento, por ejemplo, aquí en promedio, se hablaba, por ejemplo, de una variación en ventas de acuerdo a estadísticas. Entonces, por acá están entonces el ejercicio habla es como de unas variaciones estadísticas. Entonces lo llevan a una proyección más estadística, de desviación estándar, de coeficiente de variación. Mire que habían unos escenarios con coeficiente de variación del 5%, de desviación, de variación de las materias primas. Entonces era un poquito más como más una proyección estadística. Entonces, en ese tema, cuando venimos acá a mirar la rentabilidad, decimos, vea, utilidad acumulada. Entonces, aquí hacen es como una especie de utilidad mes a mes. Entonces, yo empiezo con una utilidad negativa hasta el tercer mes. Pero luego, cuarto, 5 y 6, yo logro ya una utilidad neta positiva. Porque mire que si yo veo en el último mes, yo estoy sumando los negativos. Entonces, yo estoy recuperando pérdidas de los primeros 2 meses. Entonces yo también tengo que considerar que un proyecto puede que empiece con pérdidas. Miren el de ustedes que tuvo unos años digamos, de no ingresos, entonces eran pérdidas netas. El tema de los impuestos y el tema de esta clausación no.
Pero la rentabilidad del activo, por ejemplo, nos hablaba de la totalidad de las utilidades sobre C45, que C45 ahí es el tema de los 2.000 millones de pesos de activos. Entonces, esa rentabilidad que está ahí de manera mensual, pero proyectada también al año, habla de un 55.4, mientras que la rentabilidad neta, por ejemplo, en este ejercicio, yo cojo total utilidad neta, divido las ventas, este era un escenario, bueno, del 10%. Entonces es muy distinto la rentabilidad de veces neta, rentabilidad neta, que la rentabilidad del activo. Entonces es del inversionista y el grupo, pues como de los que analizan, quienes definen qué tipo de indicador les va a servir para el proyecto. Entonces ahí Camilo, si vemos por el activo, puede ser una muy buena rentabilidad la que está generando el proyecto, pero el inversionista decía, deme márgenes netos. Entonces, miren que el escenario pesimista hablaba de una del 12.5 con menos inversión en gasto, pero con un precio de venta más alto, ¿cierto? Un precio de venta más alto que implicaba un público, un segmento de mercado mucho más, digamos, exclusivo, seleccionado. Entonces, ya de esto dependen es ya todas las estrategias pues, de las diferentes áreas. ¿Sí? Le pregunto por aquí a María que se le prendió el... No me deja silenciar. Bueno, entonces ahí hicimos un ejercicio de proyección, como el ejercicio del presupuesto maestro, con un análisis de indicador, para dar como, ir terminando como el tema pues, de presupuesto maestro. De ahí surgen un montón de variables. Yo puedo mover ventas, mover gastos, mover precio de venta, ¿cierto? De pronto no puedo mover es los impuestos, no puedo mover. También puedo ir a buscar un crédito más barato. Por ejemplo, si ustedes hacen ahí cada uno un ejercicio, de pronto de buscar DTF, pero una entidad que les preste a DTF más barato, más a menos costo de intermediación, por ejemplo, un DTF, hay unas que son, por ejemplo, al 2, líneas de fomento. Esta estaba al 10, este escenario que yo tenía ahí. Yo solamente hago un negocio con una entidad financiera de cambiar el crédito de 1.080 millones y me sube, bueno, sube un poquito, pero es algo que ayuda. El mover los créditos, mover la tasa de interés. Cosas que yo pueda mover. Listo. El tema de gastos, no puedo mover, por ejemplo, los costos del tema de la materia prima, o de pronto decir que es que coloquemos a los supervisores a ampliar el grupo de obreros a supervisar, entonces bajamos un poquito gastos salariales y el factor prestacional, pero mire que si le ajustamos el factor prestacional del de ustedes, que es de 200, va a afectar el margen de contribución. Entonces, son muchas variables. Lo importante es que la herramienta del presupuesto y de proyección nos permite prever todo esto y trabajarle ya en las áreas a esas metas, que seguramente en la práctica van a ser pues, cambiantes, pero que lo que no se controla, pues no, lo que no se mide de pronto no se controla mucho. Entonces, este era como el ejercicio. Les agradezco mucho la participación. No sé qué les pareció, digamos, trabajar así por grupos o en salas, para de pronto ejercicios que veamos más adelante, si lo podemos trabajar así, para que sea como más, de pronto más personalizado, pues ahí como por grupos. No sé qué piensan de la metodología de las salas para que lo podamos seguir aplicando. ¿Les parece bien, pues, para tenerlo en cuenta y prepararme, pues, como bajo esta metodología también algún otro ejercicio? ¿O les parece más enredadito? ¿O mejor que lo vamos haciendo todos juntos? Pero bueno, a mí me pareció bien, pues mi opinión personal. Sí, después cambiamos así aleatoriamente, que les toque con diferentes compañeros. Pero bueno, hacemos también ese ejercicio. Listo, entonces 10:45. Salimos 15 minuticos para que vayan a algo, alguna diligencia, algún baño o algo. Y entonces nos vemos a las 11 para que miremos ya un tema teórico de la presentación, para que entremos ya como en conceptos. Suban por favor el archivo y la asistencia, por favor. Si no la comparten, creo que Luisa, no la compartió, es Luisa, ¿cierto? ¿Quién tiene la asistencia? Luisa Profe, Fernanda, yo creo. enseguida se las comparto, ya se la pido a Listo. Luisa y se las comparto.
Listo, María. Entonces, listo, Gracias. a las 11. 15 minuticos, les agradezco como para que compensemos un poco a esa horita que me les fui. Entonces, nos vemos a las 11. Pasó. Son las 10:45.
Bueno, buenos días. Hola. Buenos días. Más. Listo, ya por acá vamos continuando. Me confirman entonces que estemos ya todos, María, Camilo, Diego. Bueno, me confirman entonces, vemos la pantalla auxiliar, ¿cierto? Costos, donde dice costos. Lorena, María, ¿cierto? Lorena está conectada. No, por acá estoy. Ah, bueno, es que estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Lorena, dice costos. Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a aprovechar esta ratito, una horita pasaditas para que empecemos a conversar sobre este tema. Debatamos yo traigo ahí algunas cositas también como de la empresa, para que le vamos como encontrando ahí como relación como con lo que estamos haciendo. Entonces me confirman, listo, ya Camilo, Diego, Juan, María, John Freddy ya están de nuevo pues conectados, ¿cierto? Para que comencemos. Sí, señor, presente. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, como el tema pues, del diplomado es costos, presupuestos, digamos que empezamos con presupuestos porque abarca como, para mí como que abarca más conceptos, pero ya cuando entramos a costos, vamos a entrar como a una partecita de todos esos estados financieros, a un tema que para ustedes veo es es vital y es muy importante ya que tienen profesionales y un área muy fortalecida para el tema de costos. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre unos conceptos de costos. Luego pasamos a la clasificación, a los sistemas de costos. Tratamos de hacer algunos ejercicios con algunos de estos sistemas y vamos empezando como a explorar estos conceptos de costos. Entonces, en costos, consultando entre tanta información que surge de costos, del concepto costos, de un libro llamado Costos, Decisiones Empresariales, me pareció importante esta definición, donde nos habla que los costos son las inversiones que se realizan con la expectativa de obtener beneficios presentes y o futuros. Por lo tanto, reconocer los costos de una actividad es reconocer el monto de una inversión realizada. Me pareció importante porque de costos nosotros normalmente, o sea, bueno, y empecé por la definición, pero deberían empezar, o ustedes tienen ahí una hojita, unas 4 hojitas que les mandé de lo que son como los históricos de los costos. Ya lo voy a retomar. Nos habla que hace mucho tiempo se habla de costos y se han utilizado la necesidad de optimizar o de disminuir algunos conceptos, pero, pero cuando lo hablamos como inversión, es también muy importante ver los costos como una inversión. Y más en el caso de ustedes, por ejemplo, cuántos costos de varios años en la implementación, en la infraestructura, en la exploración, en todo lo que eran licencias, como midiéndolo como una inversión para poder llegar un momento a generar ingresos y generar tantos programas y tantas cosas que ustedes hacen con la empresa y con la comunidad. Entonces, viendo esto como inversión, generalmente los costos se perciben como un egreso, como una salida, puesto que no se dimensiona que de estos dependen los ingresos. Normalmente en algunas empresas
no digamos que micro, pequeñas, sino en algunas empresas, pueden ser hasta grandes, se considera el costo como una salida y no lo relacionamos con los ingresos. O sea, consideramos que el ingreso viene por un lado y que el costo hay que controlarlo a más no poder. Entonces, por eso a veces ni un café dejan por ahí a los empleados, ni a los clientes, ni en el baño un baño adecuado, o sea, cosas mínimas que consideran costo y que simplemente se evitan. Entonces, por lo tanto, todo costo proyectado es un beneficio presente o futuro. De otra manera, no se realizaría pues el egreso. Es decir, proyectar los costos, como hablábamos en los presupuestos, es traer aquí a presente un beneficio. Los costos no son un indicador que se deba minimizar al máximo, dado que su minimización total o más allá de lo debido afectaría gravemente la empresa. O sea, los costos no se pueden ver como un indicador a minimizar lo más que se pueda, porque caemos en lo que hablábamos, no sé, de pronto la vez pasada, que el ejemplo que pasó en el Space, en algunas construcciones, donde el llegar a mínimos costos generó un accidente en la construcción hace unos años en Medellín, con la caída de una construcción y el demoler algunas otras, repotenciarlas porque se había llevado en los cálculos a un costo mínimo desde, pues, conscientemente. Los indicadores óptimos ayudan a los indicadores finales, es decir, estos últimos son los que deben maximizarse. ¿Cómo se puede decir ahí? O sea, digamos que el costo puede ser un indicador que ayude a identificar un indicador como es el EBITDA o la utilidad neta. Entonces, el que hay que maximizar la utilidad neta, pero optimizar el tema del costo. Pareció que es una definición pues que de pronto nos lleva al tema de resaltar como inversión el tema de costos. Entonces, cuando vemos los costos como una inversión, en el contexto empresarial se basan en la realidad de los egresos, pues la intención de estos no es pérdida. Bueno, los egresos dentro de cualquier organización tienen la intención de impactar algún fenómeno. La idea de costo-gasto se ha generalizado para entender estos como un egreso, pero se asocia pues a una inversión. Bueno, eso ya lo hemos visto ahí. Veamos también el costo el concepto de indicadores, que representa un fenómeno en el cual la administración quiere controlar y tomar decisiones bajo un grupo de indicadores, de signos, que permiten comunicar de un emisor, quien hace la información, a un receptor, a un administrador, a un grupo de interés, un mensaje. Entonces, al mostrar el costo como un indicador, estamos mostrando un mensaje, estamos mostrando una gestión. Me parece un poco extraño a veces que yo escucho, pues, es un indicador normal del sector público, de los digamos, alcaldes, gobernadores, es decir, el índice de criminalidad o de accidentalidad de muertes bajó tanto, pero sin embargo hubo, ¿cierto? Entonces, es un indicador, a veces comunica esa gestión que está haciendo, así hayan pasado cosas malucas, pues, pero está mostrando una gestión. En el caso de los costos, esta inversión es analizada de varias ópticas, como los gastos y los costos, el área de acción, los componentes, los atributos, en general. Entonces, el costo como indicador es el que quiere comunicar cómo le está yendo a la organización. Y tenemos por acá una frase, pues, de que, por lo tanto, cada sistema de información de costos resulta en una gama de indicadores reales o futuros, con lo que se debe comprender la situación de la organización. Si una empresa requiere controlar y medir los procesos de producción, debe utilizar una metodología de costeo que permita crear los indicadores necesarios para controlar y tomar decisiones. Quise resaltar este pedacito porque aquí nos lleva a lo que son los tipos de sistemas de costeo que cada organización debería, pues, pudiera implementar. Digamos, para medir y controlar, debería utilizar una metodología, pero con base en estos indicadores de costos. Entonces, esa es como los costos no están directamente relacionados con los objetivos de la organización, es decir, forman parte de los objetivos de la empresa, necesarios para cumplir los objetivos finales. Los costos se realizan dependiendo de la estrategia de los objetivos finales, no sobre ellos mismos. O sea, la empresa no gestiona, no hace estrategia de costo, muchas veces no, sino de
va más allá, va a una utilidad, a una rentabilidad, y el costo, como decía, ahí es un objetivo medio. Es como un objetivo que es un puente entre el objetivo final, que es realmente la utilidad, la rentabilidad, como hablábamos al principio de los objetivos básicos financieros: crecimiento, generación de utilidades, permanencia en el tiempo. El costo como tal es un objetivo más medio, más específico que el general. Si se plantean como objetivos finales, se corre el riesgo de que es minimizar esos costos. Y la dirección trabajará en ese fin sin ver que ese indicador impacta a otros, por ejemplo, la utilidad. O sea, si nos enfocamos solo en costos, perdemos de vista lo que es realmente la utilidad, la labor social, la responsabilidad social. Es el costo, es de optimizarlo, pero no de minimizarlo pues al máximo, pues, o minimizarlo. Disminuir costos y gastos menos de la necesidad productiva de la empresa, en lo único que impactará será la disminución de utilidad y de otros indicadores necesarios o finales. Los costos y gastos son inversiones internas con la intención de obtener máxima utilidad. Ese tema al principio que dice disminuir costos y gastos menos de la necesidad productiva de la empresa impactará en disminución de utilidad. ¿Cómo que yo disminuyendo costo disminuyo utilidad? ¿Por qué? Porque puede pasar de que yo disminuyo tanto el costo que no me compran, el producto queda de mala calidad, el servicio de mala calidad. Entonces yo, por el contrario, estoy afectando en las ventas. Les puede pasar a ustedes en un servicio de transporte, en un servicio de alimentación, no sé, de esparcimiento. O sea, ustedes van y, por ejemplo, les cobran un confite o les cobran un vaso de agua, es decir, porque la empresa tiene estimado que es un costo, y entonces usted dice, no, yo mejor no compro, mejor acá no me hago. Entonces, ¿qué ha pasado ahorita últimamente también por ejemplo, en centros comerciales, que cobran el parqueadero? Entonces, usted dice, no, yo mejor no voy. Unas veces va a lolear y no va a comprar. Entonces, ya pagar parqueadero por simplemente ir a caminar, pues no, uno ya mejor no va. Entonces, realmente puede que no compre. Ha pasado en algunos, aunque ya la mayoría dice ampliaron las horas gratis, 3 horas, 4 horas gratis, por un valor mínimo, usted ya como que se anima. Pero cuando a usted le cobran el parqueadero o le cobran todo al detalle porque está estimado como un costo, entonces usted pierde la capacidad de comprar, y para la empresa el tema de ingresos. Entonces eso es lo que de pronto nos habla. Disminuir tanto el costo y gasto a menos de la necesidad productiva, o sea, al máximo, lo único que traerá es menos utilidad. ¿Listo? Entonces este es el tema de como unos conceptos iniciales de costo. Veámoslo como una salida de recursos, pero como en forma de inversión para luego generar ingresos futuros que impacten la utilidad. Por acá les dejo como de recomendación de tareita, pues como leer estas 4 hojitas de los antecedentes de los costos. Por acá les quise resaltar algunas, a ver si todavía está resaltado ahí, donde nos habla de, aquí les estoy compartiendo el archivo, no me quedaron, a ver, no quedó resaltado, entonces, listo. No quedó resaltado, pero nos habla, por ejemplo, de que los años 1400, 1500, donde se hablaba, por ejemplo, de confección de la manufactura, el tema de los vinos, producción de lanchas. Mire que un italiano, Francisco Datini, llevaba por esta época su contabilidad para el tema de las lanas. Entonces, Datini recopiló sus escritos en un libro titulado Memorial, lo cual se considera un manual de costos, por allá en los años 1400, 1500. Entonces, el tema de los costos siempre se ha trabajado pues como con la intención de manejar, de controlar esas salidas de recursos. Ya por acá en este artículo, al final, por acá nos dice de 1980, las empresas industriales consideraban que sus procedimientos de acumulación de costos constituían secretos industriales, pues el sistema de información financiera no incluía las bases de datos y los archivos de contabilidad de costos. Se tradujo en un estancamiento para la contabilidad de costos con relación a la rama de la contabilidad. Es así como en el 81, H.T. Johnson resaltó la importancia de la contabilidad de los sistemas de costos como herramienta para la gerencia.
Entonces, más o menos desde ahí se viene hablando hasta el punto también de sacar libros, sacar procesos, metodologías, ¿sí? Y muy enfocado al tema de las empresas industriales. Pero también en los últimos años también se ha hablado de las empresas de servicios, como el costo de ventas, el costo de servicio, también se pueda cuantificar. Entonces, luego lo leen con calma y llegamos como a este punto, pues como del tema de los costos. Entonces, listo, quedemos como costos, como inversión, como un indicador, digamos, medio, o sea, un indicador que me ayuda a un indicador final, que es más como el de la utilidad, el de la rentabilidad. Y vamos a entrar a mirar que el tema de la contabilidad de costos es como un poquito diferente a la contabilidad, tanto financiera como gerencial. Porque normalmente usted entrega los estados financieros a nivel de una contabilidad financiera, un estado de resultados, un balance general, un estado de patrimonio, pero no tan detallado como el tema de costos. Entonces, en esta gráfica, en esta diapositiva de la contabilidad de costos, se relaciona con este tipo de contabilidades, inclusive la contabilidad fiscal. Entonces, nos dice, bueno, la contabilidad financiera. La contabilidad financiera nos habla de los usuarios externos. Le entregamos estados financieros, el valor de los costos totales, el valor de los inventarios. Yo entrego una información más consolidada. Mientras que la contabilidad gerencial se enfoca en usuarios internos, valor de los costos por producto, costos unitarios, valor de las áreas, procesos, indicadores, presupuestos. Y ya la contabilidad fiscal, también para usuarios externos, unos estados financieros, un valor de gastos para el tema impositivo. Entonces, la contabilidad de costos se alimenta, pues, o recurre a todos los tipos de contabilidad, porque realmente viene también de la contabilidad financiera, de los modelos de internos de generación de información, ¿sí? de la contabilidad gerencial, que es como más detallada. Entonces, la contabilidad de costos, como tal, se enfoca mucho como en las diferentes, se apoya en las otras contabilidades. La contabilidad de costos es generalmente un sinónimo de contabilidad de empresas de manufactura. Justamente en este tipo de empresas se sintió primero la necesidad de tener un control sobre la producción y para poder determinar precios de venta. ¿Sí? En estas empresas, digamos, se trató también de desarrollar la mayoría de conceptos y técnicas de acumulación de costos para poder, pues, como generar como informes. No obstante, el desarrollo de las técnicas de producción hizo perfeccionar los métodos de costeo de productos y con ello la posibilidad de llevarlo a actividades no fabriles, es decir, pasar de empresas industriales. Nuestra economía, por ejemplo, el país, más de 100 años, Coltejer, Riotes, Fabricato, empresas muy del sector textil. Ahí se trabaja mucho el tema de costos, relaciones industriales, todo el tema de costos industriales. Y con estos desarrollos, digamos que se ha tratado de llevar a otros sectores. Entonces, por eso la contabilidad de costos, reitero, se apoya en la contabilidad gerencial, la contabilidad financiera, contabilidad tributaria. Ahorita vemos este. Bueno, entonces, aquí hay algo también interesante. El precio de venta. Miremos el precio de venta de un bien, de un producto o servicio. El precio de venta tiene dos componentes grandes, lo que se llama costos y lo que es la utilidad. Lo que es los costos y la utilidad. ¿Sí? Entonces, inclusive el precio de venta se debe calcular es costo unitario sobre 1 menos la utilidad deseada. Pues es una fórmula del precio de venta. O lo que es lo mismo, el costo unitario sobre la diferencia pues entre 100% y el porcentaje de utilidad que yo espero obtener. Pero miren, el tema de los costos involucra los costos o los elementos principales, que luego vamos a hablar de ellos, que es materia prima, mano de obra, y aquellos costos operacionales. Mientras en la utilidad yo tengo incluido algunos impuestos y una utilidad neta. Entonces miremos que cuando yo estimo el costo de materia prima, yo estoy mirando una rentabilidad corriente.
Cuando ya llego a unos costos directos, una rentabilidad general, y a un costo bruto, a una rentabilidad marginal, costo de inversión a una rentabilidad gravable, y el costo neto me lleva a la rentabilidad neta. Es una forma también de medir la rentabilidad con base en los costos, ¿sí? Entonces, vamos por aquí mirando, ahorita vamos a entrar más luego a los detalles de cada tipo de clasificación de los costos, pero miren, empezamos a hablar términos como costos primos, costos de conversión, costos de producción, costos totales. Son los más utilizados. Por ejemplo, los costos de producción, aquellos que hablan de la materia prima, el personal directo, los costos indirectos de fabricación, y a los costos primos llamamos es como a los principales conceptos: material prima, personal directo, servicios directos. Entonces, la clasificación de los 4 componentes del costo principalmente, ¿sí? Costos primos, costos de los materiales directos, costo de mano de obra directa, costo de servicios directos. Y los costos de conversión, costo de mano de obra directa más servicios directos más los indirectos de fabricación. Y entramos a mirar un concepto que es el tema de las NIF. En la contabilidad, en los estados financieros en nuestro país, el tema de normas internacionales de información financiera también se relacionan mucho con el tema de costos. Miren, por ejemplo, la empresa en la que ustedes están trabajando, hace unos años le tocaba llevar informes acá internos en Colombia y también al grupo, a Casa Matriz en China, con información diferente, ¿cierto? Porque digamos que se tenía un tema de contabilidad diferente. Por eso el tema de las normas internacionales de información financiera, más o menos desde el 2013, que se vienen consolidando, nos habla definen los costos indirectos como variables y fijos. Entonces nos dice que los costos indirectos fijos, los que pertenecen relativamente constantes, con independencia de volúmenes de producción, como la depreciación, el mantenimiento de edificios, equipos de oficina, así como el costo de gestión y administración de la planta. Y los costos indirectos variables, los que varían directamente o casi directamente con el volumen de la producción, tales como materiales, mano de obra. Entonces, digamos que las NIF también hay que considerarlas dentro de lo que es definición de costos, ¿sí? Por acá vemos también un ciclo de contabilidad de costos. Ahorita paso algo un poquito más práctico ya para que vamos viendo un poquito de aplicación y vemos cómo el ciclo de contabilidad de costos. Entonces, en esta gráfica, está un poquito pequeña acá, pero el ciclo de contabilidad de costos nos habla la contabilidad de costos, mire. El inventario de materias primas. Es muy partir del inventario de materias primas. Esta información está en el balance general o en el estado de situación financiera. Y yo ahí tengo materia prima que he consumido, también tengo la mano de obra directa, los costos indirectos, costos tercerizados, y a eso llamamos costo de producción. Luego yo llevo el inventario de producto en proceso, inventario de producto terminado, lo que está en el balance, y por último tengo un costo de ventas que va al estado de resultados. Pero todo esto, aquí arriba decimos estado del costo de producción y venta. Entonces en costos, vamos a ir llegando a algo que se llama el estado del costo, muy relacionado con la contabilidad. ¿Listo? Sí, yo les envío esta presentación. Sí, no la actualicé la de Moodle, Camilo, sí. Yo les mando ahorita, les subo esto, voy a tratarla de subir antes de clase. Entonces, el estado del costo. Debemos de llegar al estado del costo para poder entrar a analizar financieramente esta información de los costos. Entonces, por acá, permítanme un segundo, yo, Camilo, yo trato de mandarla por acá al grupo, listo. Ahí las mandé al grupo. Entonces, pilas, el costo. Por un lado vemos que costos son unos conceptos, obviamente una gestión en planta, en las áreas, pero también la finalidad de los costos es llegar a establecer un estado del costo, un estado como una partecita del estado financiero, estado de resultados. Esta proyección del costo a nivel gerencial me dice cómo me está, así como cómo me disminuyen los ingresos con los costos, pero todo eso, como desplegar el costo, yo lo despliego en un estado de costo.
¿Y cómo lo puedo gestionar? Un sistema de costos, ¿cómo lo puedo llevar ahí? Entonces hay empresas que digamos que no necesitan siquiera eso porque no más requieren la contabilidad financiera y asumen todo como costo y gasto. Pero en empresas como la de ustedes que es tan, y hablamos que en el sector es tan importante el manejo de los costos, es muy importante esa desglose y ese estado del costo de producción para poder entrar a mirar cómo están afectando todos los componentes del mismo. Entonces, por acá vamos a pasar, antes de pasar a otras cosas, quiero pasar como por acá. Voy a saltarme aquí a esta gráfica que encontré en un libro que se llama, este estaba en una página que encontré del Ministerio de Minas. Es una entidad que está asignada como el UPME. No sé, de pronto ustedes me ayudan, el UPME, una entidad para el tema de información UPME en el sector minero. Unidad de Planeación Minero-Energética. Exacto. Unidad de Planeación Minero-Energética, muy bien, Camilo. Entonces, encontré en esta página que este es como el mapa de los títulos mineros para extracción de oro que hay en el país. Vemos estos colores, pues creo que son ciertos tipos de títulos, pero bueno, digamos que donde están las franjas azules, amarillas, rojas, mira donde está tan concentrado pues como el tema de los títulos. Quise traer eso es porque, bueno, a nivel de costos y las empresas que están en una zona o en otra, pues digamos que están también analizando el tema de costos, por ejemplo, desplazamientos, alimentación, ¿cierto? Viáticos, de estar en una o en otro lugar. Entonces me pareció interesante porque al empezar a hablar de costos en empresas como las de ustedes, también es muy importante que partamos como de esa dimensión de empresa, de esa dimensión en la que está la compañía. Por acá también veo otra gráfica que también puede sacar de actualidad y desafíos del derecho minero colombiano. Tipos de minerales, metales preciosos, oro, plata y metales del grupo del platino, pero hay otros, siderúrgicos, básicos, ligeros, nucleares, metales especiales, no metálicos, y por ejemplo encontré que pues, muchas empresas están orientadas a los materiales de construcción. Creo que ha tenido obviamente un crecimiento muy alto por el tema de construcción en el país, pero entendiendo el tipo también de sector y de tipo de mineral que estamos extrayendo, digamos que también aplica todo el tema de costos. Entonces, me parece también importante. Otra variable, otro concepto a tener en costo, el porcentaje variable para el pago de regalías por producto o tipo de material. Por ejemplo, salida que oro es más o menos el 4% o el 6%. Nos habla de oro de aluvión en contratos de concesión. Entonces, mire que hay un montón de conceptos que van. Si este es un costo variable, fijo, o es un gasto, ¿cómo lo vamos a empezar a manejar? Entonces, estar en una región o en otra es un costo de oportunidad, es un costo también de estar ahí. Por acá también encontré unas entidades que hacen controles a la cadena de comercialización del oro. Por ejemplo, las entidades, por acá nos hablaba de algunas, en esta gráfica está un poquito borrosa, pero nos hablaban de titular minero y barequeros o chatarreros, nos hablaban así también, hablaban de esos términos, pero como por ejemplo las entidades financieras, canal de flujo de dinero entre el comprador y vendedor del oro y viceversa. Entonces, ahí entramos a mirar, por ejemplo, costos o gastos, un costo de financiación, es un gasto o es un costo, cómo lo vamos a clasificar. Para algunas empresas eso es un costo, para otras es un gasto. El tema, por ejemplo, de la DIAN, de todos los trámites, de todos los impuestos,
Mencionan también la alcaldía, como las entidades territoriales, pues como para los permisos. También está el tema de la Agencia Nacional de Minería, comercializadoras internacionales, el tema de la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero, y hablan también de entables. Entonces, esos controles, esas restricciones, este es de un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. También es importante empezar a dimensionar todas esas variables, toda esa situación del sector para entrar a clasificar costos y gastos. También es importante el tema de la DOFA, del sector. Ya habíamos visto alguna DOFA, pero por ejemplo, como fortaleza se tiene el conocimiento de la producción, beneficio y comercialización del oro, el saber hacer esto, y un reconocimiento por el Estado de la actividad productiva, la Ley 685 del 2001. Hay oportunidades, por ejemplo, también como la capacitación por el uso de el incentivo a uso de tecnologías limpias, bancarización, formalización, conexión directa con los comercializadores. Debilidades también como informabilidad financiera, algunos no tienen pues formalismo, el uso de mercurio en beneficio del oro, aún con las restricciones de uso y alto precio, desconocimiento de la normatividad vigente, indefensión ante actores del conflicto, y amenazas, inestabilidad jurídica debido a los cambios al momento de comercialización, judicialización por ejercer la actividad ilegalmente, evasión de impuestos, falta de aplicación de controles al alto flujo de dinero en efectivo en la comercialización del oro. Entonces, una DOFA también permite identificar todo el tema de costos, cómo los vamos a optimizar, porque entonces habrán temas de seguridad, ¿cierto? Pues yo he escuchado, por ejemplo, también como, por ejemplo, en Segovia, Remedios, creo que hay una zona minera también muy importante, se invierte mucho en temas de empresas de seguridad privada en las minas para poder pues como controlar tanto los actores externos como internamente que no se pierda pues como producto. Entonces ese sería como, porque si usted lo mira en una entidad financiera, bueno, usted lo mira en un almacén, el señor vigilante puede ser un gasto, ¿cierto? Un gasto variable según las horas que yo lo quiero colocar, pero acá es un costo o un gasto. Entonces habría que interpretar de acuerdo a esa visión de empresa, yo cómo voy a empezar a clasificar costos, gastos. Si para mí la seguridad es una inversión, ¿cierto? Como veíamos el tema de costo, o qué indicador tengo yo ahí para poderlo mirar. Y terminando acá, pues este pedacito que adelanté que fue como lo relacionado con el sector, también hay gestiones o trámites relacionados con proyectos mineros que administran entidades públicas no vinculadas al sector. Por ejemplo, en la ANLA, otorgan licencias ambientales a los grandes proyectos y fiscalizan su gestión ambiental. Entonces habrán ahí que hacer algunas, no sé, inversiones o atención de visitas o entrega de informes. También está la autoridad ambientales regionales, otorgan licencias ambientales, concesión de aguas. El INCODER certifica la presencia de comunidades étnicas en el área del proyecto. El Ministerio del Interior para algunos proyectos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tramita solicitudes de sustracción de áreas de las zonas de reserva forestal. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, para proveer servicios de seguridad en zonas de proyectos mineros. Indumil, como hablábamos, para el tema de los explosivos. La DIAN para trámites de exportación o trámites de importación de equipos, por ejemplo, que en ese documento de los antecedentes de costos hablamos que cuando empezó la revolución industrial, la llegada de equipos hizo que los costos también se tuvieran que ir implementando para, como el tema de equipos, de desgaste. Entonces, en este caso es como los trámites ante la DIAN para importar equipos también llegan a impactar los costos. Las alcaldías, por ejemplo, con amparos administrativos, no sé, algo de impuestos. Y este último que es concepto de casos de superposición de propuestas de contratos de concesión para hidrocarburos y proyectos viales. Bueno, entonces encontré como que estas entidades también tienen un montón de procesos que ustedes tendrían que, o tienen que, digamos, soportar o administrar, entonces tienen que vincular personas, tener equipos,
hacer inversiones o recurrir a algunos recursos para esto. Entonces, este es como en lo que llevamos. Entonces, los costos, ¿cierto? Como en las empresas, principalmente manufactureras, se habla también mucho del tema de el flujo físico de producción. Por ejemplo, un proveedor suministra materias primas. Esto llega a un almacén de materiales. Entonces yo puedo llevarlos. Materiales directos van a la producción y materiales indirectos van por allá a lo que se llama costos indirectos. Y estos costos indirectos, yo también los puedo, pues la planta los puede utilizar. Mientras que la producción, entonces, también requiere proveedores externos, maquila, outsourcing, ¿sí? Entonces, ya luego yo a la producción entrego terminación de productos, van a una bodega de producto terminado, vendo los productos y van al cliente. Pero también del mercado laboral me llega nómina, una mano de obra, y puede ser directa o indirecta. Entonces, hablando de este tema del flujo físico de producción, yo digo, bueno, pueden haber costos directos, costos indirectos. ¿Cómo los puedo clasificar? También hay una variable grande ahí, ¿sí? Y entramos, en este momento estoy manejando pues muy detallado, pues como todos los conceptos, pero después de yo decir, bueno, yo tengo que clasificar los costos, costos de producción, costos directos, costos indirectos, costos, digamos, históricos. Vamos a mirar estas clasificaciones, pero yo también tengo que ir buscando como un sistema de costos que se entiende como un conjunto de normas contables, técnicas, procedimientos de acumulación de datos de costos con el objeto de determinar un costo unitario del producto que estoy fabricando, planear los costos de producción y contribuir en la toma de decisiones. Bueno, encontramos dos clases como de sistemas de costos, por órdenes de trabajo, por procesos. La escogencia de un sistema depende de la estructura de la empresa, de la naturaleza y el proceso de manufactura y el tipo de información de costos que requieren distintos niveles de administración. Algunos autores consideran que las características de la producción de cada empresa son factores que determinan el sistema de costos. Algunas empresas no utilizan específicamente un sistema, sino que lo pueden combinar. Y los dos sistemas pueden funcionar sobre una base de costos históricos o costos predeterminados, que también es otra clasificación. Cuando el sistema determina los costos una vez haya incurrido en el consumo de materias primas, utilización de mano de obra y costos indirectos, se dice que el sistema operó sobre una base de costos históricos o reales, mientras que si lo hizo con anticipación a la producción, se dice que operó sobre costos predeterminados. Ahí hablamos como lo que es presupuesto o ya ejecución. Entonces, el tema de costos por acá, un contador, porque el tema de costos también se enfoca mucho en la parte contable, en una persona que esté enfocada en la parte contable. Un contador puede utilizar muchas técnicas para análisis de costos y elaboración de informes para la gerencia. Un listado más o menos de varias técnicas pueden ser entonces costos estándar, costos estimados, costos volumen-utilidad, costeo variable, relevante, análisis cuantitativo con base en estadísticas o programación lineal, determinación del precio, precios de transferencia, ABC, que es una metodología, pues hace ratico ya de los costos ABC o de actividades, y hay un costeo o la mejora del ABC, que es el costeo TD-ABC, que es como que le involucran tiempos de ejecución de las actividades. Entonces son como técnicas para el tema de la determinación de los costos. Entonces, este es como una primera, pues digamos, como teoría del tema de costos, ¿sí? Del tema de los costos y cómo los debemos empezar a gestionar. Es un tema, digamos, más, por ejemplo, ustedes cuando hablaban de unos ratios, de unas formas de identificar los costos, en algunas empresas entonces también habrá que identificar esos drivers, como si dice también unos drivers de asignación, como cómo asigno yo los costos, a qué le cargo yo los costos. Pero se hace, como les mencionaba, como un análisis de la organización, el análisis estratégico, a qué sector pertenece, qué entidades tienen que ver conmigo, yo en qué tengo que cumplir para poder entrar a mirar el tema de costos. Entonces, esta es como una primera definición
y vamos a ir llegando principalmente a definir el sistema de costeo, la técnica y a procurar llevar el estado del costo de la empresa. Entonces vamos a pasar de mirar el estado de resultados así general a mirarlo también muy detallado en el estado de costo. Por acá les vamos a mostrar una presentación, aquí a mirar, para que miremos un poquito más el detalle, ya lo que es clasificación de costo. Por aquí voy a... Bueno, mientras que busco acá la información, yo veo que, o sea, ustedes en la empresa tienen unas áreas, o sea, muy fortalecido el tema de costos, ¿cierto? Pero ustedes ya tienen definido algún sistema de costeo, digamos, en general, tienen esa política, o sea, cómo aportan o qué el sistema de información manejan para el tema de costeo. Todos están el mismo sistema o es por áreas. De pronto, ¿quién de ustedes como a nivel de costos tiene esa experiencia? Yo trabajo en el tema o yo tengo que entregar tal informe o me parece que cada periodo me toca entregar cierta información. ¿Cómo está la política en la organización para el tema de costos? Porque como les decía, algunas empresas dicen, no, simplemente todo es costo y gasto. O costo es más relacionado con lo que se requiere para producir el bien o prestar el servicio. Entonces lo enfocan solo en los 4 elementos: materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación y servicios de tercerización. Pero ustedes de pronto, ¿cómo manejan el tema de costos? ¿Qué sistema manejan principalmente? ¿O cómo es el interior de ustedes, que es una empresa tan grande a nivel de costos, como qué lenguaje manejan a nivel del tipo de sistemas de costeo? ¿Cómo manejan contabilidad de costos, digamos, muy aparte de la contabilidad financiera? ¿La publican? ¿Cómo es de pronto la experiencia? ¿Quién me puede ayudar con un poquito más como de luces para yo también irme como por investigar esos temas? Y entonces que yo Pues busco yo creo acá que las personas que estamos Sí. aquí, yo creo que ninguna, pero desde el área financiera, pues que son las personas que manejan los costos de la compañía, que es donde está el área de costos, no sé si manejan alguna plantilla o algún sistema, por lo menos que yo conozca, no. Yo sé que ellos sí No, sacan diferentes indicadores para medir los costos, pero no sé si tengan una metodología o un sistema específico. Yo creo que esa pregunta de pronto nos la pueden resolver dentro de 8 días las compañeras de financiera. claro, Mari, ¿tú en qué área es que estás? Qué pena. Yo estoy en recursos humanos. Bueno, en recurso humano. ¿Y tú, por ejemplo, qué piensas de la nómina y las prestaciones? ¿Es un costo, un gasto? ¿Cómo ves tú el Es un concepto de costo? costo, para mí es un costo. Es un costo. Sí, Entendiéndolo entonces como inversión, ¿cierto? sí, Pero, por ejemplo, los que están en la obra, pues como costo directo, ¿cierto? Y los otros pueden ser costos sí. indirectos. Los de Exactamente. labores Y entonces si a administrativas ti son te los dicen, costos indirectos. exacto, si a ti te dicen, venga, hay que minimizar el costo de mano de obra, usted considera pues desde su labor de gestión, qué estrategia o qué tocaría hacer al decirle minimice el costo de mano de obra? Pues yo empezaría por revisar, por ejemplo, tema de horas extras, Sí. que es un costo importante que tiene la compañía en este momento, horas extras y recargos. Sin afectar la producción, ¿cierto? Porque Camila por allá Sin le dice, afectar no, es la que producción, sí, yo tengo que... obviamente sin afectar la producción. Exacto, ¿Qué más? exacto. No, pues es que desde la nómina, porque pues yo no pensaría que desmejorando las condiciones salariales y beneficios se pueda aumentar la producción, pues yo creo que eso va en contravía. Exacto. No, yo creo que siendo muy Exacto. juiciosos, siendo muy juiciosos en la administración del recurso, porque pues como en la administración del recurso que tenemos contratado, pues que realmente la gente sí haga lo que tiene que hacer,
que realmente la gente sí trabaje las horas que debe trabajar, que si se pagan horas extras es porque el empleado realmente sí la trabajó. Exacto. Y si, por ejemplo, María, una persona después de varios años dice, no, yo me retiro de la compañía, ¿tú cómo mides ese costo de capacitación o costo? ¿Tú consideras que es un costo o qué pasa cuando a una empresa se le retiran personas a las cuales se les ha invertido en capacitación, en proyección profesional, en formación? ¿Cómo medir ese costo? ¿Cómo No, afecta realmente a nosotros la en este momento no lo estamos midiendo, pero sí quisiéramos medirlo porque tenemos en este momento unos índices de rotación altos y como tú dices, la pérdida pues eso es una pérdida de dinero y de tiempo cuando se capacita a la persona, cuando se le ha hecho formaciones, cuando hay que volver a capacitar a un nuevo empleado. Exacto, exacto, exacto. Cuando Porque la esas persona no preguntas así, está, pues, por ejemplo, digamos que una persona que se va por lo general ya está 100% de su cargo y la persona que llega pues obviamente no va a estar todavía al 100 porque tiene una curva de aprendizaje. Pero no tenemos en este momento como metodologías para medir ese costo o ese gasto, no tenemos. ¿no? Y es también, porque también a lo que voy, Mari, muchas gracias por las participaciones, porque en algunas entidades el costo se vuelve muy subjetivo, o sea, la forma de medir ese costo es muy de cada persona que interpreta esa información. Por ejemplo, tuve la experiencia en una empresa, en un call center, más o menos de 500 personas, siendo pues asesor de trabajo de grado de un estudiante que trabajaba ahí, y tratamos de implementar un sistema de costeo a esa pérdida de recursos, pues de la rotación. Entonces, hay muchas variables que son muy subjetivas, porque usted, cuánto le produce ese empleado, cuánto le, ¿cierto? Que lo que le produzca a otro. Entonces, hay que estimar algunas cosas, pero se hablan de costos, ¿cierto? Costos de capacitación, había que traer de estados financieros pasados más o menos a ver cuántas horas se le entregaron de capacitación, cuál fue el recurso, pues es un sistema muy interesante a implementar para medir ese costo también digamos, puede ser también costo de oportunidad y también mostrarlo como a nivel de los que están, un costo de inversión, porque si usted le muestra al que está motivado, al que está proyectado en la compañía y le muestra ese costo también de una manera que usted le ha invertido a él, usted se siente mucho más enfocado en la organización y apoya el tema de salario emocional, también el tema de identificar los costos Pero ¿cómo ayuda a medir salario esos emocional, porque costos? ¿Cómo medir esos exacto, costos? Porque es que yo siento que las variables son muy subjetivas, como tú dices. sí, sí, muy subjetivas. No, hay que implementar una metodología, pero entonces, a partir de la contabilidad, porque si usted en la contabilidad lleva históricamente, dice, bueno, yo pagué 20 millones por una capacitación a 100 empleados. Yo asigno un driver, o sea, cuántas horas en promedio le entregué a un directivo, entonces yo calculo esas horas y voy como sumando durante el tiempo cuánto me puede estar costando esa, digamos, esa persona, pues, de alguna manera, y luego cuánto me puede haber dado rentabilidad. Entonces es una forma muy subjetiva y un modelo muy preciso que tratamos de montar ahí, como te digo, en el call center, pero obviamente en todas daba pérdida para la organización, porque era muy rápida la rotación. Era mucha la capacitación inicial y muy rápida el retiro de la persona por el tema de la dinámica de la empresa. Entonces también hay que mirar las variables, cómo les voy a asignar, usted cómo va a sacar, por ejemplo, de ahí, de algunos informes financieros, cuánto le cargo, pues cargarle como costo a esa persona. Entonces, sí es subjetivo, pero hay que hacer toda una metodología que podemos ver en algunas de las técnicas de costeo y con los compañeros del área de costos que también nos cuenten a ver si de pronto ya están manejando alguno. Eh, entonces, ese es un tema importante, el tema de la mano de obra y Por cómo ejemplo, manejarlo, el tema de costos. Sí, por ejemplo, profe, yo siento que en la compañía nosotros tenemos muchos beneficios que realmente
yo creo que a la compañía le cuestan, pero nosotros como empleados no los percibimos. Por ejemplo, el hecho de que tengamos unos espacios de bienestar en el proyecto, que tengamos unas buenas alimentaciones, porque pues digamos que son costos, cosas que a la compañía le cuestan, porque la compañía paga muy bien por la alimentación que nosotros como empleados recibimos. Temas como el transporte, que el transporte digamos que es bueno, los alojamientos son en buenas condiciones en general. Entonces, todo ese tema, yo pienso que son costos que tiene la compañía para nosotros los empleados, pero que nosotros como empleados no los percibimos. Exacto. Entonces, bueno, vamos como al tema gerencial. Bueno, los costos están reflejados en la contabilidad, porque entonces la factura del transporte de la empresa que es con, digamos, un buen proveedor, seguramente ustedes califican los proveedores también, ¿cierto? Tienen todo un proceso para la calificación de proveedores. Entonces, esa Siempre hay factura va por allá. licitaciones para asignar los contratos de los proveedores de alimentación, de alojamiento, Exacto. de transporte. Exacto. Entonces ahí está calificando un montón de valores agregados que tiene ese proveedor. Entonces usted lleva esa factura a la contabilidad y entonces lo registra para la parte contable como un gasto, ¿cierto? Como un gasto, porque no tiene que ver mucho con la parte por allá de producción. Entonces, ¿cómo traer ese valor y distribuirlo en los empleados? Asignarlo a cada uno. Porque si yo digo, no, es que bajémosle al transporte, entonces yo cambio de proveedor, bajo comodidades, bajo condiciones, seguridad. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Es mostrar eso también, ustedes lo muestran como resultados sociales, inversión en los empleados, pero en el modelo de costos habrá que llevarlo también como de sacarlo de la contabilidad y llevarlo al modelo de costos de una manera de asignación por áreas o por empleado. Entonces, como tú dices, María, muchas cosas como empleados no las vemos, asumimos que están ahí. Luego, cuando estamos en otras entidades, vemos es que, a ver, aquí no tienen esto, aquí no tienen lo otro. Y entonces yo como que me hago la idea de que yo no cuento con eso, ¿cierto? Pero es una calidad de vida, es por eso es que se vuelve tan subjetivo, porque es algo, digamos, muy de cómo lo percibe el otro, porque para mí puede que, por ejemplo, yo en la Contraloría de Antioquia haya ahí un transporte para ir a los municipios, y algunas personas prefieren irse en el vehículo de ellos y otros dicen, no, el transporte es muy bueno, vámonos en ese vehículo. Entonces, para algunos es indiferente si les colocan transporte o no, y prefieren irse en su transporte particular, asumiendo sus gastos, pues, sus gastos de los viáticos que le asignan. Entonces, algunos empleados, digamos, o partícipes de la organización, consideran mayor valor a ese recurso que otros. Entonces, también hay que mirar el costo desde el tercero que lo está recibiendo. Entonces, por eso se vuelve como tan subjetivo, ¿cierto? Porque también hay una percepción ahí de cómo lo recibe el otro a nivel de costo. Entonces, ese tema es interesante. Podemos debatir con los compañeros cómo manejan el tema de gestión humana como determinante de los costos. Vamos por aquí a mirar, yo les voy a mostrar por aquí, y así mismo vemos otras áreas, ¿cierto? Cómo entender, por ejemplo, los recursos de seguridad en el trabajo como costo, como gasto. Vamos por aquí a mirar un libro que es sobre concepto de costo, pues de donde extraje por la información. Por acá. Es que no, bueno, acá. Entonces dice, aquí les vamos a mostrar va a empezar, todavía no va a empezar hoy la clasificación de los costos para que con los compañeros que no están hoy nos podamos socializar mejor. Pero entonces miren, la metodología de sistemas de información ofrece un número de indicadores dependiendo de la necesidad de la organización. Los costos se pueden agrupar por dependencia y cualidad de la empresa en los siguientes conjuntos. Entonces vamos a empezar a ver algunas clasificaciones de los costos. De lo que más se habla, de lo más normal en las empresas es costos de producción. No, el costo de producción o costo de mercancía vendida, costo de producción. Dice, inversiones que se destinan a la realización de un producto. Este puede ser un bien o un servicio. ¿Qué se tiene para la venta en el giro ordinario de la empresa? Los costos de producción quedan capitalizados en un bien o en derecho.
Los costos de producción están divididos en 4 componentes: materiales directos, personal directo, servicios directos y costos indirectos de fabricación. Entonces, una primera clasificación: costos de producción. Imaginémonos ya casi a la hora del almuerzo una hamburguesa. No sé si ustedes ahí salen, bueno, ustedes les dan la alimentación, pero supongamos que fueran a los que están de pronto en Medellín, vamos a ir a comer una hamburguesa a cualquier parte, ¿cierto? Entonces, para el que produjo la hamburguesa, para el que la está vendiendo, ¿cuál es el costo de producción de acuerdo a estos 4 elementos? Materiales directos, que están ahí tangibles en el producto o digamos en el servicio, pues no tangibles, sino que están ahí como relacionados con eso. Entonces, la hamburguesa, ¿cuáles materiales directos tendrá? El pan, ¿cierto? Digamos, básicamente, el pan. La proteína, pueden ser, puede ser carne, ¿cierto? Pollo o algunos vegetarianos que lo hacen con lentejas, ¿cierto? ¿Qué más puede tener un material directo? El queso, ¿cierto? ¿A usted cómo le entregan la hamburguesa? Pan, proteína, queso y tocineta, supongamos. Pero casi que hay veces la tocineta se vuelve como un indirecto. Puede que lo tenga, puede que no. Puede que el usuario no la quiera. Listo, entonces, ¿qué otro material directo ustedes imagínense ya a la hora del almuerzo? ¿Qué material directo tiene la hamburguesa? La bebida gaseosa El es empaque. material directo. El empaque. El empaque es El indirecto, empaque, no. sí, porque a usted le entregan la hamburguesa y la pueden entregar así en una bandeja, ¿cierto? Con un palito, pues. Entonces, digamos que el empaque también se vuelve, ahí está el debate, mire, indirecto, porque es que yo para comerme la hamburguesa no necesito tener el empaque muchas veces, pero ya es muy raro que usted tenga una hamburguesa sin empaque, pues como en la mano ahí como, entonces, pero eso pasó en D1, por ejemplo, cuando llegó D1, que uno iba, no hay bolsa, vaya coja una caja, vaya atiéndase usted mismo, entonces volvieron costos directos, costos de producción los van volviendo como gastos o inclusive ingresos, porque si le venden la bolsa, hay una rentabilidad. Y entonces, volvamos a la hamburguesa. Entonces, asumamos que el pan, la proteína, el queso, eh, es un material directo. Personal directo. El personal directo viene siendo quienes están allá en la cocina, en la zona de producción, elaborando la hamburguesa. Pero ¿qué es lo que cuantificamos ahí? El valor de ese tiempo, de ese trabajo que están prestándole a la entidad. Entonces, si yo me comparo con una empresa que tiene unos empleados de manera informal, a los que no les paga prestaciones sociales, seguridad social, entonces ese personal directo, unas dirán, no, es que el mío es muy bajito, y otras, no, es que el mío es más alto. Entonces, dependerá también de esa formalidad o ese vínculo, ¿cierto?, que tenga con el empleado. Entonces, personal directo tiene que ver con el salario, con los valores constitutivos de salario, con las prestaciones sociales, ¿cierto?, con los aportes parafiscales y los paga, con todo lo que es la carga prestacional, que ustedes bien dicen, más o menos 180, 190%. Entonces, nuestra hamburguesa va siendo más costosa la producción por el personal directo, tener una prestación más alta. ¿Listo? Servicios directos. Un servicio directo, digamos que se separa, pero es llamándolo, no que es un vinculado directo, pero es un ser que está ahí, que es directo, pero que es prestación de servicios. Entonces, en esa hamburguesa, ¿quién pudiera hacer un servicio directo, por ejemplo? Supongamos que yo puedo tener un supervisor de calidad que lo tengo vinculado por prestación de servicios, que me vigila cada una de las unidades que salgan bien. Entonces, digamos que es como una actividad, digamos, de una persona, es una labor profesional, pero que está directamente por ejemplo, un interventor de una obra, bueno, que está ahí en la obra, pero que puede ser externo. Y un cuarto componente, costo indirecto de fabricación. ¿Cuál puede ser el costo indirecto de fabricación de la hamburguesa? Que bien, entendiendo eso como un costo que está ahí, pero que no necesariamente tiene que estar en el producto o servicio. Por ejemplo, las salsas. Las salsas
puede que alguien diga, no quiero salsas. Entonces déjelo ahí, pero yo ya lo tengo como un costo indirecto, pero está ahí como para el que lo quiera utilizar. Por ejemplo, pueden ser el empaque, ¿cierto? Puede ser el empaque, puede ser el gas que se utilizó para poder fabricar esa hamburguesa, alguna energía, ¿cierto? Que se utilizó. Entonces, en los costos indirectos empezamos a involucrar un montón de aspectos que se pueden cargar proporcionalmente. Una parte del arrendamiento, una parte... Y ahí es donde empiezo yo a cargarle como pedacitos de otras cosas. Pero yo traigo eso de la contabilidad de la información. Entonces, ¿cuál es el costo de producción de la hamburguesa? Será para aquel que me vende, él conocerá su costo de producción de acuerdo a los elementos, porque usted a veces compra un paquete de panes por ejemplo, de 1 de 4 hamburguesas, vale como 3.000, 2.800 pesos. Y entonces le sale, son 4, y le sale a 700 pesos. Pero si yo compro una cantidad, una bolsa grande de 100, puede que me salga a 500. Entonces, también depende yo cómo compré esos materiales directos. Ya dijimos que el personal vinculado, pues cómo lo vinculé, también la prestación de servicios y esos costos indirectos de fabricación. Entonces, por eso es que hablábamos ahorita en la gráfica que dependemos de los inventarios, de la metodología de inventarios, para determinar también esos costos de producción. Entonces, ahí tenemos como un primer costo, una primera clasificación, los costos de producción. Cuando yo, por ejemplo, tengo un producto que lo compré y lo vendí, pues sin hacerle procesos, digamos que no lo puedo llevar, o si lo voy a llevar como costo de producción, lo llamo costo de ventas y me enfoco más que todo como en lo que me cuesta, en lo que valió ese producto y lo que requirió, por ejemplo, para traerlo. Se habla mucho, por ejemplo, de los productos nacionalizados, que yo les incluyo lo que es la aduana, todo eso, para poder llevar a un costo de nacionalización del equipo. Bueno, pero eso lo vamos a ver pues como al detalle, como les digo, y con los compañeros que también nos orienten mucho cómo lo están manejando ustedes. Un segundo grupo de costos operacionales. Son inversiones que se destinan para crear el proceso de socialización de la empresa y los productos. La socialización para nuestro análisis la derivaremos en dos temas, interna y externa, también reconocidos como gastos administrativos y gastos de venta. Digamos que ahí entran a llamarse costos operacionales. Cuando yo, por ejemplo, a un supervisor de producción, como hablábamos ahorita en el ejercicio, yo no lo tengo directo en la producción, pero lo tengo ahí como que a un lado, entonces lo puedo llamar un costo operacional. Como que no está directo, pero lo tengo asignado a la producción. También hay costos de oportunidad. Las inversiones que se realizan por expectativas existiendo incertidumbre sobre las alternativas, siendo el costo de oportunidad la diferencia negativa entre los beneficios percibidos, entre el sacrificio sobre varias alternativas. También, dicho de otra manera, son los beneficios que se dejan de percibir o los gastos que se empiezan a percibir por asumir un sacrificio. Ese costo de oportunidad también es un tema un poquito como etéreo, pues como decirlo así, porque usted dice, yo me dejé de ganar tanto en otra parte, pero entonces, ¿cómo yo lo capitalizo? ¿Cómo llego yo a estimar el costo de oportunidad? Cuando hablábamos, por ejemplo, que el inversionista exige una rentabilidad del 25%, porque casi que ahí está incluyendo el costo de oportunidad de no estar en otro lugar, en otra inversión. Entonces, los costos de oportunidad a veces son los que hacen que usted sobredimensione el proyecto. Como vimos ahorita, ninguno de los tres escenarios le servían al inversionista. Puede que esté estimando un costo de oportunidad muy alto que por la incertidumbre, porque no sabe, porque él creería que en otra parte le estaría dando mejor resultado. Entonces, hay veces el costo de oportunidad, mire que se habla como de un sacrificio que yo hago por traer aquí el recurso y no tenerlo en otro lugar. Entonces, para su empresa, ¿cuánto recurso tienen acá y no en otro lugar del mundo? Es impresionante ese valor. Entonces, ese costo de oportunidad sí se estima, sí se mide, pero seguramente está dentro de la rentabilidad. Hay costos implícitos también, que es el valor de inversiones que se destina a la empresa a la realización del negocio, pero los cálculos de estas inversiones no son dados en parámetros monetarios, tienen un costo de oportunidad sobre uso. Por ejemplo, la motivación de los empleados, el oxígeno, la ambientación de la empresa, la utilización de la tierra. Capacitación. Dame 15 minuticos por. Yo voy bajando entonces.
Listo. Entonces, los costos implícitos, ya vamos a terminar, 5 minuticos. Los costos implícitos, también se habla de costos implícitos. Ahorita, María, que hablábamos del tema de la motivación. Por ejemplo, es un valor de una inversión que se destina, pero que no tiene un cálculo monetario. Entonces un costo implícito, motivar al empleado, producir mejor oxígeno. O sea, ese tema, ¿yo cómo lo mido? Es que ese costo de usted, por ejemplo, procesar un ambiente para que esté más sano, más limpio. Por ejemplo, en Medellín, ¿cuánto toca que miden eso, que las partículas, que es muy pesado el aire, ¿cierto? A ustedes donde están, que tienen aire mejor, pero también puede que hayan espacios más contaminados. Miren, en industrias, por ejemplo, las avícolas. Yo he tenido la oportunidad de ir a varias avícolas en el oriente y donde almuerzan las personas, es un espacio que realmente también está afectado por el olor, ¿cierto? Por el monóxido, ¿cierto? Por el amoníaco es que puede generar el tema. Entonces, si una empresa involucra un proceso para en unos espacios mejorar ese tema, ¿cómo lo lleva al costo? Vamos a unas empresas más pequeñas, compran un filtro en la cocineta para que al salir el agua, un poquito más pura, ¿cierto? Entonces, eso es un costo implícito que podemos tener ahí, pero que la contabilidad ya ves, normalmente lo lleva al gasto, lo lleva a afectar la utilidad y no lo mido como costo. En la contabilidad de costos, las inversiones no son tomadas en cuenta para el cálculo de beneficios reales obtenidos por la empresa. Esto por no tener una representación monetaria o porque la contabilidad no tiene un modelo para tomar en cuenta estos factores cualitativos en representaciones monetarias. Entonces, María, un poquito respondiendo a lo tuyo puede que lo de gestión humana esté en costos implícitos, que en la contabilidad de costos no se tiene en cuenta porque no está como un valor, no está monetizado, pero que está por allá en gastos, está por allá en la contabilidad en alguna manera, y que nosotros al montar un sistema de costos podemos traerlo y valorar eso. Valorarlo y decirle al empleado, vea, dentro de su ingreso, considere esto, considere este ingreso o este valor como una posibilidad de ingreso para usted o que está recibiendo de manera implícita. Y tenemos unos costos ociosos, para terminar, costos ociosos, que son los consumos de bienes y derechos en destinos que no le dan valor agregado a la empresa. Son aquellos consumos o procesos que no alcanzan a tener socialización para la empresa. Para poder asumir cuáles son costos ociosos, hay que intentar tener objetividad en la apreciación. A casi todos los costos se les puede esperar una retribución futura calculada subjetivamente para facilitar su apreciación. Se puede tomar que costos ociosos son aquellos en que la retribución de los beneficios es menor. Una máquina no utilizada en un puesto de trabajo que no se requiera son una muestra de costo ocioso. Una máquina no utilizada o un puesto de trabajo que no se requiere puede ser un costo ocioso. Entonces, esta primera clasificación que hablamos pues como de conjuntos de costos, una primera clasificación, podemos hablar de esos 5. Una primera forma de ver los costos, costos ociosos. Entonces, un puesto, vamos a una EPS. A una EPS hace una fila yo ayer estuve también en una cita con la familia y llegué y el turno era R61 y en los turneros iban en R22. Y yo, pero ¿dónde hay 40 personas, 40 turnos? Yo veía por ahí 15 o 20. Entonces yo decía, hay 3, 4 puestos de atención, pero está trabajando 1 o 2 personas. Entonces, la espera fue más o menos de 1h30, mientras que sí, hacíamos otra cosa, bueno, pero 1h30 usted esperando como cliente, como usuario, cuando en la empresa tienes 4 o 5 puestos, entonces, que es que el personal no lo tenemos, entonces, ¿para qué se montaron 4 puestos? Pues a veces pasa que el costo ocioso es una infraestructura innecesaria o que todavía yo no la quiero utilizar o que me tocaría invertir en otra cosa o que es que ahí tengo bueno, hay variedad de cosas. Entonces, pueden ser costos ociosos el yo no tener utilizado algo que ya tengo invertido ahí o que compré o que adquirí. Y en detrimento, como decíamos por allá al principio, del posible ingreso y la utilidad. Entonces yo minimizo
el costo de un empleado teniendo un puesto ya establecido, un puesto de trabajo, lo minimizo al máximo colocándole a 2 personas la atención de todos los usuarios, y al creer que minimice el costo de mano de obra directa, disminuir la utilidad porque puede que yo me vaya como usuario, me vaya para otra EPS o inclusive IPS, porque las IPS también ganan por el usuario que esté vinculado. Yo me voy y ese ingreso disminuye para esa entidad. Entonces, volvemos al principio, minimización de los costos a más de lo que requieren es en detrimento también de la utilidad. Entonces, esta es una primera clasificación. Yo creo que en la próxima ya empezamos un poquito más como a hablar de estos temas, a compartir con los compañeros del área de costos, presupuestos, que también nos pueden aportar mucho. Les agradezco mucho la comprensión del día de hoy, como con el horario, estos minuticos de más. Cualquier duda o inquietud, quedo muy atento. Les agradezco pues como por haber subido la información también a la plantilla, porque, a la plataforma, porque son notas pues que me han solicitado que tengamos como ahí a la par. Diligencien por favor la asistencia y bueno, alguna duda quedo como para que usted me cuente. ¿Listo? Profe, mil gracias. Les envié el link de la asistencia al grupo para que por favor nos colaboren con el diligenciamiento. Listo, Mario. Muchas gracias. Diego, Muchísimas muchas gracias gracias. a todos. Feliz tarde. Todo bien. Chao. Hasta luego, que estén muy Chao, bien. que Muchas descansen. gracias. Camilo, muchas gracias. Ya ahorita les subo la presentación. Listo, entonces a mirar mucho los temas de costos. Ahí vamos ya con los demás, como retomando la próxima semana. Muchas gracias. Listo. Hasta luego, gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias, profe. Feliz almuerzo, muchas gracias.